Bueno, y lo comentaba recién, porque fue la noticia del día de ayer en la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof consiguió finalmente las leyes de presupuesto y la ley fiscal, es decir, la ley impositiva, pero se postergó el debate por el endeudamiento. Era esa gran X que no se terminaba de despejar en esta sesión que iba a arrancar a las 2 de la tarde, se terminó postergando, después decían a las 5, después a las 6, terminó finalmente iniciando a las 8, justamente porque no terminaba de haber consenso con la aprobación del endeudamiento. Sobre los otros dos puntos ya existía un consenso incluso en lo que había sido la discusión de comisión, que ayer lo hablábamos, el martes anterior. En el caso del endeudamiento, el dictamen se había conseguido recién el martes, este martes, lo que había acelerado los tiempos de la sesión y iba a haber una sesión maratónica, o sea, una en diputados y una en senadores enganchadas casi. Así que fue bastante más tarde de lo previsto que terminó la sesión en diputados con la aprobación de estas dos leyes, con la postergación, es decir, con un cuarto intermedio hasta la semana que viene para debatir finalmente el endeudamiento. Rápidamente eso se despachó al Senado y también obtuvo la aprobación del Senado. Es decir, la ley de presupuesto y la ley fiscal ya son leyes vigentes, o sea, falta ahora que las promulgue el Ejecutivo, ¿no? Pero digo, pasó por ambas cámaras en un mismo día, pero lo que todavía sigue ahí en carrera es el endeudamiento que, bueno, empezó a haber algunos votos que aparentemente estaban confirmados y que, bueno, se empezaron a poner en cuestión a las horas de la tarde. Recuerde que ayer hablábamos de esta negociación de ampliar el directorio del Banco Provincia, poner ahí más personas de la oposición. Bueno, todo eso eran negociaciones, obviamente, de palabra. Bueno, aparentemente varias figuras de la oposición no confiaron o decidieron no dar este endeudamiento que necesitaba 2/3 de los presentes para convertirse en ley. Estamos hablando de las bancadas de La Libertad Avanza, el PRO, UCR Cambio Federal y la Coalición Cívica, que no prestaron su acompañamiento, pero que en el caso de la Cámara de Diputados, pasadas las 23 horas, sí dieron su voto para la ley fiscal y la ley de presupuesto. No todos, pero sí los libertarios dialoguistas, el bloque Somos Buenos Aires, la UCR Cambio Federal y la Coalición Cívica, además de los votos, obviamente, del peronismo en la Cámara Baja bonaerense. Además de tratarse y aprobarse estos dos proyectos y de postergarse el debate del endeudamiento, formó parte de la comisión de la sesión del Senado dos cosas muy importantes, algo que habíamos adelantado acá, que tenía que ver con la aprobación del pliego de Flavia Terilli como nueva directora general de Cultura y Educación en reemplazo de Alberto Sileoni. Pero además, algo que se aprobó ayer, que lo hemos tratado acá el año pasado y se nos fue yendo un poco de la agenda, es que el Senado le dio la aprobación a la creación de el Inca bonaerense. ¿Recuerdan que desde el Instituto Cultural, desde el sector de cultura del gobierno provincial, en conjunto con organizaciones de productores audiovisuales, cineastas y demás, se venía promoviendo la creación de una ley, que decimos una suerte de Inca bonaerense, que impulsa justamente la producción audiovisual en la provincia. Es la Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual en la provincia de Buenos Aires. Recuerdo de varias entrevistas que hemos realizado que las organizaciones que la impulsaban decían que ya existe, por ejemplo, en otras provincias. Pasa que acá, al quedar muchas veces ligada la producción a capital y demás, es como que costaba pensarse como un entramado productivo audiovisual en sí mismo. Bueno, esta ley, este Inca bonaerense, puede ayudar no solo, digo, quien lo pensamos acá, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de La Plata, que hay muchísima producción audiovisual, sino también a pensar toda esa realización en las ciudades, en los pueblos, en las localidades de la provincia de Buenos Aires, que son 135, y que esto puede ser un gran impulso productivo en el área audiovisual.
ahora lo que se crea es también un consejo provincial regional que va a estar bajo la órbita del Instituto Cultural Bonaerense, que es quien va a impulsar, que forma parte, digo, del marco jurídico que designó esta ley. Y va a haber, bueno, un integrante del gobierno bonaerense, representantes de la actividad audiovisual por región, representantes de los sindicatos y de las asociaciones gremiales del sector, miembros de las asociaciones de directores y productores, integrantes de asociaciones de gestión de derechos de autor y miembros de las universidades nacionales o públicas provinciales, como este órgano que se va a comenzar a gestionar, digamos, para financiar, promover el desarrollo audiovisual en la provincia de Buenos Aires. De esta forma, la ley define a la industria audiovisual con carácter de interés público, valor estratégico y patrimonio invaluable, y propone estimular, fomentar, promover y proteger la creación, producción, distribución y exhibición nacional e internacional de contenidos audiovisuales bonaerenses en su cadena de valor y en sus distintas dimensiones. Interesante para tenerlo en cuenta, una buena noticia que nos llega entonces desde la Cámara Alta bonaerense en el marco también de todos estos debates que hubo en el día de ayer. La única, quizás, buena noticia que podamos destacar del día de ayer, además del querido compañero que se ganó Manu Gago, que se ganó un juego de sábanas en el programa de Será por las Malas, porque otra de las noticias del día fue el repentino despido de los trabajadores de Whirlpool, que no es que echaron a un porcentaje de la fábrica, llegaron y la planta de Pilar había cerrado sus puertas y de esta forma alrededor de 220 empleados quedaron sin trabajo, fueron despedidos de manera sorpresiva, sin aviso previo. Se enteraron quienes llegaron en el primer turno, le fueron dando aviso a los del segundo turno para encontrarse ahí. Luego intervino en la discusión el sindicato WOM de la seccional de San Miguel, que, bueno, actuó, ayer lo escuchaba, ahora lo vamos a escuchar también, a Ignacio Cabezas, uno de los trabajadores despedidos, que contaba que, bueno, al menos gracias a la presencia del sindicato se pudo negociar, por ejemplo, que además de la indemnización les den 6 salarios más. Pero nunca pudieron poner o nunca estuvo sobre la mesa, por ejemplo, por lo menos hasta ahora, la reincorporación. Porque, como digo, cierra la planta. Cierra y se va a dedicar a la importación. Yo pensé que se iba porque ayer estaba escuchando esto de cómo se sostuvo Whirlpool. Cuando abrieron la importación dejaron de fabricar, ¿no? Es una empresa que vino y invirtió en Argentina para producir acá. Y con esto de la apertura de importación, obviamente te sale más barato comprarlo de afuera y ya no se compra tanto algo que se fabrique acá, ¿no? Que es el industricidio que siempre marcamos del gobierno de Javier Milei. Y bueno, y algo que me parece preocupante es, bueno, que ya de Whirlpool también habían expresado que lo que hacían era sostener, vendiendo también productos importados, que eso en algún momento se iba a terminar y bueno, terminó finalmente ayer de la peor manera, porque ya sabemos que los empresarios cambian su manera de vender y ya, los trabajadores no pueden incorporarse nuevamente al trabajo o cuesta mucho o están en el sector informal y demás, así que... Sí, en el día de ayer, bueno, justamente Ignacio Cabezas, que es quien más ofició de vocero de este reclamo, comentaba, ¿no? Que no solo que no les habían avisado previamente, sino que además no tenían una información clara sobre que esto iba a pasar. Sí había algunos indicios, justamente esto, ¿no? Por ejemplo, la baja cada vez más permanente en la producción. Él lo decía en números de lavarropas, que es a lo que se dedica en específico esta planta de Whirlpool, y contaba que habían llegado a la producción récord. Esta planta de Pilar se había inaugurado en el año 2022, es bastante reciente. Sí. Y, o sea, todos los trabajadores más o menos llevaban 3 años de trabajo fijo.
lo cual también es, digamos, una noción de estabilidad que es rota de un día para el otro. Y contaba también que, porque le preguntaron y decía, bueno, algunos compañeros, mientras estaban ahí, que estábamos terminando de discutir, de si nos íbamos, si no nos íbamos y demás, ya se estaban descargando y haciendo los trámites y los pasos para ser prestadores de Uber, contaba. O él dijo, yo ya me puse a limpiar un poco mi CV y actualizarlo. Sí. Digo, en el mismo Terrible. día, ¿no? En el mismo momento, porque él decía, tenemos familias que hay que salir a mantener y sabemos que si bien la indemnización pareciera que nos va a ayudar por un tiempo, es líquido, es algo que se termina y se puede terminar mucho más rápido y aparte también de lo previsto. Sí, esperemos que cobren la indemnización, por supuesto, pero también sabemos que hay muchas empresas que ponen resistencia para pagar las indemnizaciones por despidos que ellos mismos efectúan. Sí, por eso es tan importante que haya aparecido el sindicato. Bueno, sí. Ignacio lo contaba sobre cómo había cambiado un poco la negociación una vez con esa presencia ahí. Como decía Male, la empresa sacó un comunicado explicando en el día de ayer la decisión. Decían que se encuentran en un proceso de transición hacia la sola comercialización. Justamente pasar de ser una empresa industrial, una empresa productiva, a una prestadora de servicios. Estamos hablando en este caso de un servicio de comercialización de productos importados. Dice, esta decisión implica una reconfiguración estructural de la operación en la Argentina. A partir de este cambio, Whirlpool concentrará su presencia en el país en actividades estrictamente comerciales y de servicio, garantizando el abastecimiento de electrodomésticos, accesorios y repuestos en todo el territorio de Argentina. La compañía reafirma que su continuidad en la Argentina no está en revisión. Su presencia comercial y su portafolio de productos seguirán disponibles para los consumidores bajo un esquema operativo alineado con las condiciones del entorno local y regional. Es decir, si lo traducimos en criollo, nos abrieron las importaciones libremente, nos sale mucho más barato, así que nos vamos a dedicar a producir a mucho menor costo en otros países y distribuir los productos acá. ¿Cuántos trabajadores quedarán sin trabajo con esta decisión de Whirlpool? Y probablemente muchos más que estos 220, alrededor de 220, porque la cifra no está confirmada, obviamente porque la empresa no dio el número. Probablemente sean muchos más, porque si es una definición empresarial, ahora vamos a empezar a ver cómo esto se traduce en las otras sedes, en las otras plantas que tiene Whirlpool en la Argentina. Así que, bueno, una muy mala noticia. Lo tenemos para escuchar a Ignacio Cabezas. Él es uno de los trabajadores despedidos del día de ayer en la empresa Whirlpool. No, o sea, a todos los que echaron, sí, o sea, todo lo que es operarios, tanto los que trabajaban dentro de la línea, montándolos, tanto como personal de logística, además, y administrativo, también recursos humanos, demás, desvinculación de todos ellos. Calculo que sí, son entre 200, 220, 250 puede ser, alrededor de esos números. No nos dieron tampoco tanta información de cuántas personas eran. Lo preguntamos, pero no lo quisieron decir. Y bueno, sí, era alrededor de eso, 250, ponele. Estamos hablando con Ignacio Cabezas. Bueno, ahí lo escuchábamos. Entonces nunca la empresa terminó de ratificar cuál es el número. Por eso en algunos medios se habla de alrededor de 300, otros dicen 220, 250. Sí que es la planta entera, digamos. Claro, echaron a todos, a los operarios, a los administrativos, a todos. Cerraron directamente la planta, verá, porque probablemente se reconfigure y para importar no necesitas la misma, no solo que no está la misma cantidad de trabajadores, sino que lo podés hacer desde otro esquema, ¿no? Por ejemplo, en vez de alquilando una planta industrial, o sea, con máquinas y demás, alquilando galpones que los llenás, los estoqueás de productos que traes de otros países y luego solo necesitas el costo de logística, el transporte. Bueno, lo admitió entonces Whirlpool, se va a convertir en una comercializadora, en una prestadora de servicios de comercio acá en la Argentina, lo cual deja desamparado y también preocupados a miles de trabajadores que destinan, bueno, su tiempo, su trabajo, su fuerza
de trabajo a este desarrollo que lo ven, bueno, cada vez más líquido, como decíamos. Pero bueno, pasaron muchas más cosas en el día de ayer, en estas semanas, y nos vamos a meter de la mano de Male. La comunidad de Male. Sí, pasaron muchas cosas del día de ayer, despidos y también otras cosas que molestan al pueblo argentino, sobre todo a la provincia de Mendoza, porque ayer muchos vecinos y vecinas se manifestaron frente a la legislatura de Mendoza para repudiar la ley que querían implementar, el proyecto que querían implementar sobre la minería San Jorge, que en realidad ahora tiene otro nombre y se llama Proyecto Minero PSJ Cobre Mendocino, que era San Jorge porque antes era de una empresa canadiense y ahora es una empresa rusa que en realidad está radicada en Israel. Así que hace esa disputa. Para los negocios no hay nacionalidad, ¿viste? No, para nada. Pero lo que es muy interesante de esta puja, ¿no? Por así decirlo, es que los vecinos y las vecinas están muy bien organizados en Mendoza, porque hace 15 años están dando esta pelea. En 2010 fue la primera asamblea, ¿cómo se llama? Cuando van a la presenciar. Claro, no, van a presenciar cuando se habla sobre este proyecto y ellos pueden opinar, pero no tiene validez lo que ellos opinen y demás. Pero bueno, dentro de la legislatura, decís. Claro. Sí, en las comisiones, sí, en los parlamentos, digamos, sí, algo, en los plenarios de comisiones. No me sale el nombre, pero tiene un nombre, ahora no me está saliendo. Pero bueno, cuestión que gracias a la lucha de los vecinos y las vecinas, hace años pudieron efectuar una ley que es la 7722, que es la que obviamente regula el agua y también prohíbe estas actividades mineras, ¿no? Ayer la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó finalmente la declaración de impacto ambiental del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino con 36 votos afirmativos y 13 en contra. La Cámara aprobó esta medida mientras que se espera que en diciembre el Senado le dé sanción definitiva. Los vecinos de Uspallata, que buscan hace varios años la creación del área protegida Uspallata Polvaredas, advierte el peligro que significa aprobar este proyecto como contaminación del agua, la flora y la fauna. Votaron afirmativamente el día de ayer, esto que sería DIA, se llama, el proyecto ambiental de PSJ Cobre Mendocino, los diputados radicales Cecilia Rodríguez, Jorge López, Evelyn Pérez, Mauricio Di Césare, Daniel Llaver, Juliana Díaz, Claudia Salas, Ricardo Triviño y bueno, un montón más, no los voy a nombrar todos porque son muchísimos. También con colaboración de Unión Pro Libertad y Mejor Mendoza, que son otros bloques que se aliaron para que finalmente esta ley salga y sea efectuada. En 2019, por estos reclamos, como les mencionaba, la provincia logró voltear el intento del gobierno, porque en 2019 el gobierno de Suárez, si mal no recuerdo, era el gobernador de Mendoza, él quiso voltear esta ley 7722, que era la que lograron los vecinos que se implemente para poder frenar a la minera y para poder regular el agua. El gobierno de Suárez quiso voltearla y
por el clamor popular y por las manifestaciones y el repudio de la población, no pudieron y nuevamente el pueblo logró su cometido y esa minera no se pudo asentar ahí en Mendoza, ¿no? Mariela Abesou, estudiante de Interfacultades, compartió unas palabras y expresó que esto marque un inicio y movimiento muy grande en defensa del agua. También Marcelo Giraud, integrante de las Asambleas Mendocinas por el Agua, compartió unas palabras y dijo: la minería pondría en riesgo el agua de millones de mendocinos. Bueno, también tenemos un video de una vecina que el día de ayer estaban obviamente muy conmocionados por todo esto que pasa, ¿no? Y también porque hay algo en particular que hizo la empresa para poder plantarse en Mendoza. Asamblea de Guaymallén por el agua pura, estamos en la legislatura de Mendoza, hoy defendiendo nuestra agua y nuestra montaña, nuestra cordillera. No queremos San Jorge, no queremos contaminación, queremos que sepas las consecuencias del proyecto minero San Jorge y de la aprobación sucesiva de todos los proyectos mineros que tienen por delante con esto. Cornejo lo que quiere es cambiar la matriz productiva de nuestra provincia. ¿Y qué significa eso? Convertirla en una provincia minera. Significa que el agua, significa que el campo, significa que la vendimia que tenemos acá no va a existir más o va a existir concentrada en el monopolio de muy pocas empresas. Y que vos vas a tener que luchar todos los días para acceder a un derecho humano básico como es el agua potable. Es por eso que te pedimos que hoy vengas a la legislatura, apoyes. Bueno, ahí la escuchábamos a una de las vecinas de Asamblea por el Agua de Guaymallén, que así están en redes sociales y suben todo lo que tiene que ver con las manifestaciones y demás. En el día de ayer se aprobó y eso que mencionaba, ¿no? Sobre los productores que están en Mendoza, como tanto los viñedos, como productores, en campo en general, ¿no? Esos productores también fueron los que se unieron a los vecinos y vecinas, que son productores de alto poder adquisitivo, ¿no? Se unieron y en 2019 lograron voltear esto que quería hacer Suárez, que es eliminar la ley 7722, que es la que, como les mencionaba, regula el agua y también prohíbe proyectos mineros. Pero en esa ley 7722 lo que aclara es que no se pueden usar 3 químicos, químicos, no sé cómo es la palabra técnica. Elementos, digámosle, como para sí. no mandárnosla. Sí, no, esperemos en algún momento tener a alguien que sepa con precisión porque... pero por lo que yo entendí, tiene 3 nombres, ¿no? de estos elementos que serían muy perjudiciales para la región. Y lo que hicieron desde esta empresa es llevarlo a la Corte Suprema para poder llevar adelante su plan. Y lo que en la Corte Suprema lo que le dijeron es que, que ellos usen, digamos, que no usen esos 3 y que los cambien por otros que no están especificados. Entonces... por eso es que se aprobó ayer en el Consejo, en la legislatura de Mendoza, porque van a usar otros complementos, otros elementos para explotar las montañas y demás, que es muy peligroso porque las ponen huecas por dentro, las explotan con ¿cómo se llama? Bombas, no sé, no es bomba la palabra, pero... les hacen un agujero y eso es terrible porque, las montañas son preciosas y es un lugar muy lindo, ¿no? Tendría que ser patrimonio cultural y no... patrimonio territorial, no sé, perdón, estoy medio tonto la vi. No, pero igual más allá, de la cuestión visual del paisaje, lo que tiene mucho en estas regiones, lo pienso ahora en Mendoza, pero en su momento fue cuando estaban las disputas por la megaminería, en su momento fue, por ejemplo, en Chubut, pero también en Catamarca y demás, en San Juan. Tiene que ver también con la afectación del ambiente, no solamente en lo que vemos, sino, por ejemplo, en este caso, el agua, ¿no? Cuando las asambleas se organizan en defensa de algo que es o debería ser
considerado la base de la vida, como es el agua, y acá se pone por encima los negociados, la plata que se le pueda sacar, algo que no solo utiliza millones de litros de agua, lo cual deja en muchos casos sin nada a un montón de comunidades, sino que la contamina también, la contamina para todo el pueblo. Y obviamente ahí también quienes sobreviven a eso son quienes se pueden comprar su bidoncito de agua acondicionada para la vida, ¿no? Y qué pasa con todo el resto que queda. Y también, bueno, en estas localidades son muy habituales, ¿no? Estas asambleas de organización, que es importante que en este caso hayan dejado estas imágenes también de repudio, de rechazo a este proyecto, que hayan llegado también a todo el país. Sí, y que también otra cosa que hay que resaltar es que también hubo detenidos. No sé si recordás vos que en algún momento trajimos la noticia de un ambientalista que fue detenido por querer frenar los camiones, ¿no? Porque ya hay presencia de esta empresa en Mendoza hace varios años y hay una persecución a quienes defienden el agua, a quienes se organizan, que bueno, que lo estamos viendo muy repetido en este gobierno, ¿no? Y que desde la provincia de Mendoza, con Cornejo como gobierno, también se está dando una similitud muy grande con lo que está haciendo Javier Milei y bueno, y la persecución de Patricia Bullrich y de todo este gobierno, que lo vemos plasmado en las pequeñas provincias y bueno, y territorios del país, que es muy preocupante, porque sí, es como vos decís, están defendiendo el agua, se organizan y vienen hace años luchando y viene un gobierno como este y bueno, efectiviza la ley esta. Y además de esto, ¿no? Hay una ley, hay legislación vigente que este gobierno quiere, Mendoza quiere pasar por encima. Hay una nota muy interesante en La Vaca, en el medio lavaca.org, extractivismo en Mendoza, movilización y rechazo ante la legislatura por el intento de votación del proyecto San Jorge. Es una nota extensa, pero muy interesante porque toca distintos puntos, ¿no? No solamente el impacto ambiental, lo que se hizo y lo que no se hizo por parte de esta empresa y del gobierno mendocino, pero también habla, por ejemplo, de la puerta abierta que puede significar esto para la corrupción, ¿no? Otro de los ítems importantes a la hora de hablar de estos proyectos mineros que pasan por encima a las leyes y creen tener mayor poder que los estados. Así que recomiendo esa nota para que vayan a visitar. Sí, que también le dan la espalda al pueblo, porque un pueblo que se pronuncia en contra en contra de esto, ¿no? De empresarios que ni siquiera son de nuestro país y bueno, y no los escuchan, ¿no? Personas que los votó el mismo pueblo. Así que así es. Esperemos, y lo vamos a seguir de cerca, vamos a estar hablando con también protagonistas de esto en primera persona en los próximos días. 15 minutos que nos separan de las 10 de la mañana. Si lo entienden por las buenas, me encanta. ¿Por las buenas o por las malas? Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. ¡Vamos a ganar! ¡Siempre a ganar! Si no puedo por las buenas, será por las malas. No quiere entender por las buenas. Y cuando dicen por las malas, se comportan como adictos. Será por las malas. Lunes a viernes, de 9 a 11, por Radio Trinchera.